de hacer una entrevista importante hoy. Tiene que ver con uno de los temas del día porque los números del COVID otra vez marcaron un récord. 7.200 contagiados. Anoche 127 eran las personas fallecidas y evidentemente estamos otra vez en un número que alarma. Ernesto, ¿estás? Sí, ¿vos me escuchás? Sí, perfectamente. Dale, sí, estoy ahí ahora. Bien, bien. Y en otra línea decía que es un día muy bueno para entrevistarla a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, por los números que ha arrojado otra vez el COVID en la Argentina. Carla, ¿cómo te va? Te saludamos con Ernesto en Radio Con Vos. ¿Qué tal? Buen día, Ernesto, Reinaldo, gracias por llamar. A nosotros nos alarma cuando llega un número así, uno siempre está a la expectativa, digo, ¿cuándo empieza esto a declinar? ¿Qué le pasa a ustedes que están todo el día trabajando en esto? Sí, nosotros también esperamos el número del corte para ver bien cómo está la situación. Vemos viendo durante el día un poco cómo va la carga y ayer habíamos visto que teníamos un número importante y ahí lo que hacemos es analizarlo bien con todos los antecedentes, hablando con las jurisdicciones, y ahí pasa lo que vos comentabas, ¿no es cierto? Que tanto provincia como ciudad, el AMBA, tuvieron un número más grande que el resto de los días, pero además se suman un poco más de 1.000 casos del resto de las provincias, así que lo que está pasando es un poco lo que nosotros pensábamos que podía suceder, que es que Ciudad de Buenos Aires, que empezó antes con el número de casos y con el aumento y que está ya más instalada y organizada en búsquedas activas, está establecida en forma más o menos estable el número de camas en terapia intensiva y no tiene un aumento muy importante de la cantidad de fallecidos. Entonces podemos pensar que este aumento puede hacer a expensas de leves que se están identificando en los detectar en las búsquedas activas. Hay que ver siempre la película y no la foto. Provincia de Buenos Aires va 3 semanas más tarde también, entonces es también esperable que esté en un ascenso un poco más acelerado, que nos preocupa más en relación al número de casos y a la ocupación de las camas de terapia intensiva. Y el resto de las provincias, que es un poco lo que nosotros veníamos alertando y veníamos preocupados, es con la movilidad de las personas y con áreas de dispo, con autorización de mucha circulación de personas. Si llega alguien con coronavirus, si no se tienen las medidas, que es muy difícil tenerlas en un lugar donde no había casos, la verdad que los brotes son mucho más grandes. Entonces, no solamente son de personas de la comunidad, sino también que el equipo de salud está con poca atención, con poca alerta y, se generan brotes en el personal de salud. ¿Ernesto? Sí, Carla, buen día, ¿cómo te va? Se me ocurren 20.000 preguntas para hacerte, pero a ver, focalicemos un cachito en ciudad. Vos decías recién que uno veía que en ciudad es donde más impactó claramente y es donde impactó antes, pero que quizá por eso también en este momento se ven números más bien estables de cantidad de fallecidos, de terapia intensiva y de cantidad de casos. Y que si los casos aumentan, por ahí se expensas al plan detectar, que de repente te hace un ciclo hacia arriba de la cantidad de casos. Ahora, vos ves también en la ciudad de Buenos Aires que el comportamiento, por lo menos lo que se ve en la calle, es cada vez menos restrictivo, cada vez más laxo, cada vez más despreocupado. ¿De qué manera se combinan las dos cosas? Una vez que, ¿cómo lo ves vos? Una vez que la curva llega a un pico y empieza a bajar, ¿eso es independiente de la conducta de la gente o la conducta de la gente lo puede llevar a un nuevo pico? Mira, es la pregunta, porque nosotros no tuvimos un pico como el de España y el de Italia, digamos. Nosotros estamos teniendo un número de casos que va creciendo, pero distribuidos en un tiempo mucho mayor. Entonces, en este momento nosotros tenemos el mismo número de casos que muchos países que han tenido un pico muy marcado, con un número muy importante de enfermos en poco tiempo, que ha desbordado el sistema de salud. Entonces, nosotros tenemos claridad que es imposible que no haya casos porque no hay vacuna, no hay tratamiento y es un virus nuevo al que todos somos susceptibles. Entonces, nuestro desafío fue justamente, obviamente, intentar minimizar la transmisión, sabiendo que es muy complicado y que no solamente depende de recomendaciones, sino de
de esto que vos decís, de la conducta social, del cumplimiento de las recomendaciones, que a medida que pasa el tiempo, el agotamiento, el estrés genera que eso baje, y a medida que tampoco se vean las escenas que se vieron en otros países, la percepción del riesgo también baje. Claro. Pero es muy importante saber que nosotros digamos ahora que está estable, que no hay una aceleración de la ocupación de las camas de terapia, de ninguna manera quiere decir que no vaya a suceder si nosotros no tenemos cuidado, porque estamos en un momento donde está empezando a salir más gente que no salía, por lo tanto asumimos que es susceptible, y si sale mucha gente junta y no cumple las medidas, la posibilidad que vuelvan a aumentar los casos está. Entonces, que se transmita algo de tranquilidad desde el gobierno de la ciudad o desde nosotros, pensando que ahora el sistema de salud dejó de estar en tanta atención porque estaban subiendo los casos, no quiere decir que no pase nada o que ya haya pasado o que no podamos tener una situación de más complicación. Por eso es que, como lo que nosotros estamos viendo es que el aumento de casos se está observando en función de situaciones sociales, en ambientes cerrados, en ámbitos familiares, en domicilios, donde es muy difícil cumplir las recomendaciones, es que lo ponemos en palabras, decimos que ese es el riesgo, y está pasando en ambas y está pasando en todo el país, para que la población tome esa información y también actúe en consecuencia. El desafío ahora es poder transmitir eso, ¿no es cierto? Que en algunos lugares donde, digamos, el riesgo es pensar que ya pasó, y en otros lugares del interior del país el riesgo es pensar que no les iba a pasar. Carla, entonces, es muy complicado la comunicación. Carla, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa a vos cuando ves, por ejemplo, lo que ocurrió ayer en Recoleta? 2 bares como si no pasara nada, con chicos ahí tomando cerveza, con las mesas en la calle. Mira, a mí me parece que para esa edad, en ese momento de la vida, pasan 2 cosas. La primera es que es una pulsión hacer eso, y la segunda es que la percepción del riesgo es casi nula. Te parece que no te va a pasar nada y que sos inmortal, y después de tanto tiempo, la verdad es que el cansancio también juega, y también puede haber un poco de rebeldía. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir explicando, informando, porque, digamos, no hay otra. Hay una normativa vigente, está la recomendación de los expertos, está un consenso realmente importante en relación a esto, pero después no hay nadie que pueda, ni el Estado Nacional ni el jurisdiccional, definir la conducta individual. Sí, obviamente, cuando se infringe una norma, el Estado tiene que estar, y entiendo que ese bar fue clausurado porque se estaba infringiendo una normativa. Ahora, después lo que cada persona individualmente haga es muy difícil para el Estado controlarla. Por eso es que la primer normativa de aislamiento muy estricto fue justamente para poder tener tiempo para preparar el sistema de salud, para entrenar al equipo de salud, y además para entrenarnos como sociedad para saber qué había que hacer, porque era un virus desconocido. Ahora ya lo sabemos, lo tenemos que hacer cada una, y obviamente en un marco que, si no se cumple una normativa de alguna entidad comercial, el Estado de la jurisdicción tiene que actuar. Ernesto, no se lo está escuchando, ¿eh? A ver, no se te está escuchando, Ernesto, a ver si podemos volver a... A ver si ahora se me escucha bien. Ahora sí, avanti. No, lo que quería preguntar, se generó ayer un debate entre el gobierno nacional, entre el presidente directamente y el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, porque el presidente dijo que en la ciudad los adultos mayores no tenían dónde atenderse. Y el ministro de Salud, y después Eugenio Semino, con nosotros dijo lo mismo, dijo que en realidad es un problema de derivaciones del PAMI, que el PAMI tiene un acuerdo con sectores privados, con sectores públicos de la ciudad y con sectores públicos de la provincia, y cuando no alcanzan los lugares de internación del PAMI en la ciudad, los va derivando, y que eso se ha hecho normalmente, y que no ha pedido más. ¿Qué visión tenés vos de este debate? ¿Realmente la ciudad le ha dicho que no al PAMI? ¿Se ha hecho lo habitual? ¿Qué percepción tenés? Mira, la realidad es que nosotros tenemos un sistema de salud que está muy fragmentado, y eso pasa todos los años, y de hecho en invierno, en otros momentos, ha estado todavía mucho más en tensión el sistema de salud, y ha habido demoras y traslados por enfermedades respiratorias en el pico de invierno de enfermedades de tipo influenza. Entonces, eso para las personas que están en estos ámbitos es algo habitual, y es lo que sucede todos los años.
Lo que sucede ahora son dos cosas. Primero, que no es una situación habitual, entonces en la mesa de AMBA es muy importante articular y gestionar las camas de la manera más eficiente y menos fragmentada posible. Y la segunda es que si en este momento estamos diciendo que Provincia de Buenos Aires es la que tiene más tensión en el sistema de salud y que su ocupación también está realizada a expensas de por ahí pacientes de PAMI que tienen domicilio en Ciudad de Buenos Aires o de algunas obras sociales, es muy importante articular a pesar de esa fragmentación para organizar la gestión de camas. Así que en ese sentido la preocupación de Provincia de Buenos Aires es tener un número importante de camas ocupadas con personas que residen en ciudad, que si bien es lo habitual, lo ideal es organizar, igual que ciudad tiene también ocupadas camas, generalmente el 40% de las camas de ciudad son ocupadas por gente de provincia, y en este momento ese porcentaje es menor por la dificultad en el tránsito, en el traslado. Ahora, entonces Carla, es un problema habitual, perdón, tenemos que encontrar una solución extraordinaria en una situación extraordinaria. Pero lo que dijo el presidente, ¿es cierto o no es cierto? Porque Semino dijo que no es cierto, Quiroz dijo que no es cierto. No, lo que dijo el presidente es que se derivan a la provincia de Buenos Aires, eso es cierto. Lo que dicen Semino y Quiroz es que eso sucede habitualmente porque se gestionan las camas de PAMI de esa manera, así que en realidad las dos cosas están diciendo algo cierto. Claro, por eso digo, lo que sí pasa en este momento es que como es algo tan extraordinario, deberíamos encontrar la forma de que si en este momento Provincia de Buenos Aires tiene tensión del sistema de salud, se pueda trabajar en conjunto para definir alguna situación particular. Pero la realidad es que el presidente escribió una realidad y el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y Semino lo que hicieron fue explicar, digamos, que es por el sistema de salud, con lo cual en este momento de vuelta nosotros hablamos de ciudad, provincia, que son el AMBA, y hablamos de distintos subsectores del sistema de salud, que de vuelta el virus no se fija en eso, y específicamente el PAMI es el área que tiene el grupo, digamos, de población que tiene más riesgo, entonces es lógico que es el que está en más tensión. Entonces hay que generar alguna estrategia para poder gestionar esa situación también de la manera más eficiente posible. Carla, una de las cosas que a mí me pareció más notable de la gestión de la pelea contra el coronavirus es lo que pasó en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, donde empezó el plan Detectar, donde se hizo un laburo conjunto que lo que parecía que iba a ser una masacre, finalmente se pudo controlar y se controló bien. ¿Vos crees que el interior, que todavía por más que va creciendo en casos, 1.000 casos en todo el interior del país, siguen siendo pocos casos, con lo cual uno puede pensar que ahí hay focos que se pueden tratar de la misma manera que en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, detectando rápido, aislando, laburando como laburan acá? ¿Crees que se está a tiempo para evitar el desastre en lugares como Santa Fe, Córdoba, etcétera? Sí, claro, siempre. Mira, nosotros empezamos al mismo tiempo en ciudad y provincia, en Quilmes y en el barrio Mujica con el Detectar, y ha sido una experiencia muy enriquecedora porque aprendimos un montón de lecciones que nosotros desde ese mismo momento estamos trabajando con las provincias para contarles las lecciones aprendidas para que arranquen de mucho más adelante. En Chaco, el amesetamiento de la curva, además el de los casos y el control después de mucho trabajo es por esta articulación, el detectar, el agilizar el laboratorio, el organizar los equipos y la gestión, y obviamente el fortalecer el equipo de salud, que también en forma muy solidaria de muchas provincias fueron trabajadores y trabajadoras de la salud a dar apoyo al Hospital Ferrando, porque fueron una de las provincias que primero empezaron y que tuvo el brote en personal de salud, entonces después les costó muchísimo arrancar, pero este éxito después del esfuerzo grande de Chaco es por ese trabajo. Nosotros en Córdoba lo están haciendo, en Santa Fe también, en Entre Ríos, nosotros estamos en contacto permanente con las jurisdicciones y justamente estas lecciones aprendidas nos permiten adelantarnos, y justamente por eso fue que se define esta normativa de prohibir las reuniones sociales en ámbitos privados, en domicilios de familiares, independientemente del número de contactos, y empezar a trabajar en esto de la detección precoz, que es la búsqueda activa y el aislamiento de los contactos, porque es lo que veíamos que empezó a pasar. Entonces, esa comunicación con las provincias desde Nación, que tenemos un rol rector, nosotros no implementamos la política, no hacemos el rastreo, no procesamos la muestra,
sino que lo que hacemos es trabajar en consenso la definición de casos, los pasos a seguir y cosas más de consenso que después se implementan las jurisdicciones. Pero sin lugar a dudas, nunca tenemos que pensar que ya pasó, porque cada acción, aunque no logremos rastrear a todos los contactos, cada persona que identifiquemos y la cuidemos y impidamos que lo transmita a otras personas, ya ahí estamos enlenteciendo la curva, estamos enlenteciendo el número de nuevos casos y estamos haciendo que tengamos más posibilidades de que nuestro sistema de salud siga dando respuesta hasta que se encuentre una vacuna, se encuentre un tratamiento, hasta que la ciencia pueda dar alguna solución. Elisa Carrió dijo ayer que están instalando un estado de sitio con la prohibición de las reuniones sociales. Bueno, es una opinión personal. La realidad es que desde el punto de vista de lo que significa los lugares donde hay distanciamiento social preventivo y obligatorio, se pueden hacer reuniones sociales hasta 10 personas en el marco de protocolos, en restaurantes, en bares, en ámbitos donde está autorizado. Esta situación es por una situación epidemiológica extraordinaria. No es Argentina solo que ha generado esa recomendación. Hay lugares que han declarado el estado de sitio con ese nombre directamente y no se puede salir a la calle después de una cierta hora. En este contexto nosotros elegimos explicar cuáles son los motivos de las recomendaciones, de las normativas y por supuesto que después cada uno puede tener su opinión personal. Uh-huh. A propósito de algunas declaraciones que a mi modo son un tanto irresponsables en los medios, ¿no? Viviana Canosa en su programa lo cerró consumiendo el CDS, ¿no? Este producto que dicen que es eficaz contra el coronavirus. ¿Qué opinión te merece, Carla? Hemos tenido muchísimas consultas por eso, con personas muy preocupadas. La ANMAT sacó un aviso, una alerta en relación a que no es un producto aprobado, que no solamente no tiene evidencia de beneficio, sino que puede ser tóxico. La verdad es que a nosotros nos preocupa mucho, digamos, que por ahí comunicadores o personas que tienen mucho impacto en la opinión pública y también pueden impactar en la conducta de alguna persona, generen esa situación en relación a que se puede poner en peligro también porque puede ser tóxico alguna persona que por temor, por miedo, por confianza en algún referente pueda tomar una actitud, una conducta que le genere algún perjuicio. No está demostrado que tenga ningún beneficio, ni en Argentina ni en el mundo, no lo recomiendan en ningún lugar y realmente desde ese punto de vista puede ser tóxico. Así que, como todo, nos parece que generar más dudas, más incertidumbres o recomendaciones en relación a curas mágicas en este momento de tanta sensibilidad, de tantas personas que están asustadas y de tanta incertidumbre, cada una de las personas que tiene algún rol, y no hay nadie en Argentina que no tenga un rol, desde el rol individual hasta el comunicador o hasta el presidente, tenemos que tener eso en cuenta mucho más allá de nuestra opinión personal. Carla, tengo una pregunta, tengo dos preguntas puntuales. Tengo por vía personal, como todos nosotros, testimonio de gente, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que tienen los síntomas y tienen dificultades muy grandes para que les hagan el test. Inclusive algunos de ellos les dijeron que tienen que pagarlos, le quisieron cobrar 7.000 pesos, etcétera. Y son 2 o 3 casos. ¿Está desbordado eso o son casos puntuales que por casualidad o por vínculos personales yo accedí, pero no es la norma habitual? Ahí hay 2 grandes ejes. El primero es que por ahí hay algunas personas que tienen contacto con alguien que está confirmado, que conocen a alguien que está confirmado y se acercan porque quieren hacerse el test porque están preocupados. Entonces, para acceder al hisopado es necesario cumplir la definición de caso y, digamos, no es que alguien se puede acercar a recibir el hisopado. Eso es un número de personas que sucede habitualmente, que se quieren hisopar para estar más tranquilos por las dudas o porque tuvieron contacto con un contacto. Dicho esto, hay también indicaciones claras de hacerse el hisopado y a medida que aumenta el número de casos, lo que sucede con esta y con todas las enfermedades transmisibles que están en una situación de brote o epidemia es que en un punto
se deja de tener sentido hisopar al 100% de las personas y se confirma por clínica y epidemiología. Eso es lo que anunciamos esta mañana en el reporte, que en Argentina, en consenso con el Consejo Federal de Salud, con todas las direcciones de epidemiología y con los expertos, en el Sistema Nacional de Vigilancia se habilita una forma de confirmar los casos por clínica y epidemiología, que es que las personas convivientes, que son contactos estrechos, de personas confirmadas por laboratorio, que empiezan con síntomas y viven en un área de transmisión, directamente se confirma que tienen coronavirus sin hacer el hisopado, porque el 99% de los virus que circulan en Argentina, 99% en los mayores de 5 años, es SARS-CoV-2. Entonces, si vos tenés coronavirus, vivís con alguien que empieza con los síntomas de la definición de caso, no lo hisopan, lo confirman y lo tratan como si tuviera coronavirus. Esto no sucede en las personas que tienen factores de riesgo, que necesitan internación, las personas gestantes o, por supuesto, los trabajadores de salud y quienes trabajan en instituciones cerradas. Eso es el objetivo, es justamente es agilizar los tiempos, agilizar la gestión de los casos y optimizar y eficientizar todo lo que es el laboratorio. Eso pasa en todos los brotes de enfermedades transmisibles, nos pasa todos los años con gripe, con dengue, y muchos países obviamente ya lo hicieron, digamos, confirmar por clínica y epidemiología. Eso va a ser mucho más ágil y es importante que la gente sepa que en algunos casos no va a hacer falta hisoparlos y les van a decir que tienen coronavirus por clínica y epidemiología. Y la idea es agilizar esta situación de quienes necesiten el test lo puedan tener más rápido, no solamente el hisopado, sino también el resultado, y quienes se puedan confirmar por clínica y epidemiología también reciban el cuidado lo antes posible. A ver, y la otra pregunta tiene que ver con la cantidad de muertos. En otros países, en algún momento, por debate público o por simplemente la dinámica de las circunstancias, se utilizó como referencia no el reporte diario, sino la comparación entre la cantidad de fallecidos de este año, el año con coronavirus, y el año anterior, porque se suponía, o se deducía que si había un incremento mucho mayor a los muertos que se informaban, parte de ese incremento tenía que ver con muertos no registrados por coronavirus, no por ocultamiento, sino porque las vías de registro a veces son irregulares o no son muy precisas, y de esa otra vía surgía otro número. ¿El gobierno está planeando en informar de esa manera también? Sí. Ahí hay dos cosas. Una cosa que vos comentás siempre, que es el número de fallecidos que se reportan en el día, y el análisis de las personas que fallecen por la fecha de muerte. En ese sentido, nosotros todos los días en el reporte informamos el número de casos confirmados, que son los que se tiene el diagnóstico y se notifican ese día, y el número de fallecidos que se notifican, que se cargan en el sistema ese día, que muchas veces la fecha de muerte es algunos días antes. Entonces, cuando nosotros analizamos el número de fallecidos por fecha de muerte, el número más alto de fallecidos es alrededor de 95. Nunca superamos los 100 fallecidos por día por fecha de muerte. Sí los superamos cuando lo analizamos por la fecha de notificación, ¿sí? Entonces eso es muy importante porque obviamente se notifican y se reportan en nuestros partes diarios los que tenemos ese día, pero después desde el punto de vista epidemiológico siempre también se analizan por fecha de inicio de síntomas las personas y los fallecimientos por fecha de muerte. Y después la estrategia, digamos, de comparar las muertes de un año con el otro para la misma etapa, la dificultad que tenemos nosotros en Argentina es que la información se recoge a nivel local en los registros civiles y se va consolidando y generalmente no se tiene en tiempo real. Entonces lo que estamos haciendo y trabajando con las jurisdicciones es alguna búsqueda activa en algunas muestras, en algunos lugares, en algunos departamentos y municipios, que en cada lugar van buscando en el registro civil en forma activa y acelerando eso, o en los cementerios para ver si tienen un aumento del número de muertes, y hasta ahora lo que estamos viendo es que no tenemos un exceso de muertes, un aumento del número de muertes comparado con el año anterior. De hecho, el otro día charlábamos en Lomas, que estuvimos con el intendente y el secretario de Salud en un operativo Detectar en Fiorito, en el barrio La Cava, que tienen menos fallecidos. Pero
no tenemos el dato que vos decís, que hay algunos países que tienen un sistema de vigilancia de la mortalidad en tiempo real más ágil. Lo que sí estamos haciendo es esta mirada de búsquedas activas que hasta ahora no vemos que esté pasando en Argentina. Carla, para el final, ya estoy sobre el comienzo de la otra media hora. ¿Nos puedes dar un motivo para estar esperanzados? Sí, claro. Mira, nosotros si hay algo que sabemos del virus es cómo podemos minimizar la transmisión. Esos 2 metros de distancia en personas que trabajan, que atienden pacientes, en personas que estamos con mucha circulación, el lavado de manos, el barbijo, esos 2 metros de distancia hace que si vos estás en contacto con alguien que tiene coronavirus, aunque no lo sepa o aunque tenga síntomas y no lo haya dicho, la posibilidad de infectarnos es baja, es mucho menor. Entonces, no subestimar los síntomas los riesgos y realmente tomar esos cuidados, prestar mucha atención a eso, lavarnos las manos, airear los ambientes, esas cosas son realmente muy, muy importantes, parecen una pavada, pero tienen una relevancia inmensa. La ciencia nunca tuvo un avance tan rápido en relación a desarrollar vacunas, que hay varias en fase 3 y con resultados promisorios. Desde Argentina estamos ya en un ensayo clínico con el suero equino, que si nosotros en un par de meses tenemos ese resultado, va a ser realmente un antes y un después en relación a que se van a cortar los tiempos de terapia, y esa preocupación que se desborde el sistema de salud va a ser menor. Lo que no tenemos que pensar es que ya está. Ni que ya pasó porque no pasó nada, ni que ya pasó porque no hay nada que hacer, porque cada cosa que hagamos es importante, le vamos a dar tiempo a la ciencia, y sí que incorporemos estos cuidados, porque aunque esto pase, nos va a servir para la gripe, nos va a servir para la bronquiolitis. Siempre tenemos que tener esa expectativa positiva. Esto va a pasar, tenemos que realmente tomar aprendizajes de esto y demostrarnos, confiar en nosotros. Nosotros hicimos un montón de cosas en muy poco tiempo que ni nosotros pensamos que lo íbamos a poder hacer. Y bueno, es hora que realmente confiemos en nosotros y ejerzamos esa responsabilidad individual y esa responsabilidad colectiva. Carla, gracias por atendernos. No, a ustedes, un saludo grande. Igualmente, Carla. Nada, interesante. Trataba de buscar alguna puntita de esperanza, ¿no? Hay días, viste, que te parece que todo se hace muy difícil, ¿no? No, lo que pasa es que yo cuando escuchaba hablar de las esperanzas, yo pensaba, sí, efectivamente, tiene razón, de que si uno se cuida, tiene muy baja posibilidad de contagiarse y que esto va a tener solución. Lo que pasa es que vos lo compatibilizás con el cansancio eso y con los elementos que se van agravando en números, y es muy difícil combinar las dos sensaciones, ¿no? Sin duda, bueno, pero hay que ser responsables. A mí me parece que hay que hacer un esfuerzo, sobre todo aquellos que tienen en su entorno personas que, si se contagian, la pueden pasar realmente muy mal. Todos la pueden pasar mal, está claro, ¿no? Pero hay personas que la pueden pasar muy, pero muy mal. Y lo otro, me parece que a medida que avanza la mañana, se va quedando bastante claro que la intervención de ayer del presidente no fue afortunada. No, está clarísimo eso, sí. Me parece que están todos diciendo, mira, lo que está pasando es lo que pasó siempre, ¿no? Porque más allá del textual, el discurso da a entender que como si hubiera rechazo de pacientes por parte de la ciudad, y no hay ninguna fuente de ningún tipo que esté, salvo que lo confirme. Que lo confirme, al revés, se mira, lo desmintió taxativamente, muy delicadamente. Carla Bisotti dijo, todos están diciendo lo mismo, pero lo que, más allá del textual, lo que se deriva de la declaración de ayer del presidente era una acusación grave encima a gente que está trabajando con él. No, sí. Te digo que hay algunas cosas que vos decís, ¿quién lo asesora a alguien? ¿Se lo dice a alguien? ¿Le llegó el dato a alguien? No sé, son apresuramientos, también, qué sé yo, no lo entendí. Cuando yo lo escuché dije, porque además ya lo habíamos discutido con Gustavo al aire, que Gustavo viene siguiendo mucho el tema camas, y dijo, Pami está diciendo eso, pero a mí me es muy convincente el que se dice la ciudad, es el mecanismo que pusieron siempre de esta manera. Siempre Pami en algún momento deriva hacia la provincia, hacia la ciudad, hacia el sector público, el sector privado, porque se articula de esa manera una mesa de coordinación, y eso es lo que está pasando, nada atípico, y de ahí surge la declaración presidencial, y la verdad que no es un buen momento, la verdad que no. Bien. Abrazo.